En este video les contaré la historia completa de la mitología egipcia, de principio a fin, en orden cronológico. ¡Vengan conmigo! Y es bueno recordarles que la mitología egipcia, las historias de los dioses supremos, cambian bastante dependiendo de la ciudad o del faraón que estaba en el poder. Por ejemplo, hay historias en las que el dios supremo es Sobek, en otras es Thoth, en otras es Ptah, o incluso en algunas existe solamente un dios llamado Atón. Pero aquí compartiré las historias más comunes y básicas, ¿de acuerdo? Si sientes que falta alguna, es por eso. Recuerda suscribirte al canal, dar like y compartir el video de Raipara, ya que costó mucho esfuerzo. Si quieres saber más sobre la mitología egipcia, y también sobre otras mitologías, échale un vistazo al comentario fijado porque voy a dejar un enlace ahí para ustedes. Con solo acceder a él, ya me ayudarás mucho. Hasta entonces, no existía nada en el mundo aparte de Num, un gran océano primitivo que algún día sería llamado Nilo. Alrededor de ese océano solo había silencio, además de tinieblas y el caos infinito. Ni siquiera existía la forma, porque no había ojos humanos que pudieran ver esas formas, volúmenes o colores. Ni siquiera la vida o la muerte existían en ese momento en el universo. El informe dios Nun permanecía inmerso desde siempre en su sueño profundo. Pero él, a pesar de estar en el universo, no era el propio universo. Él y el universo eran distintos. De repente, algo inesperado sucede. El Nun comienza a moverse, estirándose y levantándose de su sueño eterno. Tormentas oscuras agitan los espejos de las aguas primordiales, lanzando grandes masas hacia el objetivo, haciendo que exploten en todas las direcciones. Chorros inmensos y trepidantes de espuma negra. En segundos, la fuerza vital de Nun comienza a operar, y de las profundidades del mar emerge despacio una pequeña isla, rodeada de un manto impenetrable de oscuridad. Ahora hicieron aparecer dos tinieblas, una alrededor de la isla y otra en el propio mar. Brotando del centro de esa pequeña isla y elevándose poco a poco, una pequeña flor de loto, blanca y delicada, que se destacaba en medio de las tinieblas circundantes. El universo por primera vez tiene presente algo que irradia belleza, esa misma flor. La flor estaba sola, pero de repente, del centro de la flor, comenzó a surgir una luz increíble, lenta, fina y hermosa. Los pétalos de loto se iban abriendo hasta que, finalmente, la figura soberana de una nueva y resplandeciente deidad apareció. Esa deidad tendría varios nombres. Algunos la llaman Amón, otros Ra, y otros incluso juntan los dos nombres, Amón-Ra. Pero de cualquier forma, mucho tiempo después, él sería adorado como el dios del sol. Un nuevo dios emerge de su delicada cuna y va esparciendo su luz por la tierra, que aún era árida y desolada. Él traza el horizonte negro con sus rayos dorados hasta que todo se vuelve lo suficientemente claro como para distinguir la luz de la oscuridad. Cuando Ra ve las cosas, sus ojos se llenan de lágrimas al ver lo que había allí, y también lo que aún faltaba por ser creado. Esa lágrima corre por su rostro y cae en la tierra, dorada y seca, y su propia luz termina transformándola. De esa lágrima, un día, nacería la humanidad. Después de eso, Ra cierra su pensamiento y se dedica a crear otras deidades que le hagan compañía. Una a una, las deidades fueron surgiendo, y Ra iba nombrando a cada una de ellas. La primera fue Tefnet, la diosa del agua. El segundo fue Shu, el dios del aire. Ambos vivían en el firmamento, siempre glorificando a su dios supremo y creador. De la unión de estos dos surgió Gabi, el dios de la tierra, y la bellísima Nut, la diosa del firmamento. Estos dos últimos originaron la primera generación de dioses, personajes comunes en esta historia. Oa siempre había dicho que Gabi y Nut jamás deberían unirse para generar otros dioses, porque él, siendo el dios supremo, no quería correr el riesgo de perder su gran poder. Pero con su creación, Gabi se quedaba acostado sobre el mundo, mientras Noti estaba justo encima de él, apoyada solo con las puntas de los dedos, tanto de los pies como de las manos. Como siempre estaban así, casi se miraban todo el tiempo. Un día, Gabi le preguntó a Nuti si no se cansaba de estar siempre en esa posición. Nuti dijo que no, porque tenía muchas cosas bonitas que observar en el mundo entero. Pero dijo que sería muy bueno si pudiera descansar solo un poquito, estirar su espalda. Gabi le dijo a Nati que podía descansar sobre él si quería, y que no habría problema aunque a Nati le preocupara molestarlo. Nuti entonces se estiró, acercándose mucho a Gabi, y sintiendo un gran alivio en su espalda, y casi tocando al dios de la tierra. Y así se quedaron por un buen tiempo, ya que tenían de sobra para eso, hasta que Nuti decidió bajar un poco más. Con la unión de los dos completa, el mensaje fue llevado a tierra, que se sintió completamente traicionado, y con mucha rabia recorrió todo Egipto, casi causando una sequía.
hasta que decidió que los separaría él mismo. Se acercó a Gaby y Nat y les dijo: «De ahora en adelante, estarán separados para siempre. Todo el año, su padre Shu estará entre ustedes». Shu, el dios del aire, inmediatamente se puso entre sus hijos. Bueno, recordando, solo por curiosidad, que los dos, Gaby y Nat, no usaban ropa. Entonces, como que Shu estaba viendo a sus hijos desnudos ahí, pero bueno, sus pies estaban en Gaby y sus manos en Nat. Ray entonces pidió que los remeros de su barca se movieran, porque ya estaba llegando la hora del atardecer. Mientras tanto, en otra parte de Egipto, en el palacio de Thoth. Bueno, Thoth es el híbrido sagrado y era conocido como, sin duda, el más sabio de los dioses. Él sabía de todas las artes divinas y terrenales, especialmente cuando se trataba de magia y medicina. La mayor parte del tiempo, Thoth vivía alejado de los otros dioses y dedicado a sus estudios. Para más detalles sobre Thoth, mira mi video en este canal. «Gracias a Ray, estoy de vuelta en mi nido», decía él cada vez que regresaba a su casa, después de cumplir alguna misión que, para él, sería aburrida y terrenal, como atender las peticiones de los humanos en Hermópolis. «Malditos», pensaba Thoth. A diario, todos exigen lo mismo a Thoth, esto y aquello, pero nadie pide sensatez ni inteligencia. Entonces, se sentó en su posición favorita, con las piernas cruzadas sobre la estera tejida con hilos de oro. De tanto pensar, se convertía en un babuino y reflexionaba sobre sus temas predilectos. «Veamos, ¿en qué estaba?», decía él frotándose las manos con alegría, completamente olvidado del resto del día. Después de inventar la geometría, la astronomía y el juego de dados, Thoth ahora estaba ocupado con su nuevo juego de ajedrez. A fin de cuentas, Thoth adoraba esos juegos. Se reía y saltaba de la silla con cada nueva idea. A pesar de su gran inteligencia, aún se perdía en sus propias ideas, cuestionándose si la nueva regla que creó no se confundiría con otra. Preguntaba el dios, con una mano en la barbilla, mientras pensaba en las 734 reglas que había hecho para el juego. Poco a poco, Thoth se daba cuenta de que tal vez su memoria no era tan buena como él imaginaba. «Por las alas negras de Ibis», exclamó el dios confundido. «¿Cómo haré que los mortales comprendan las reglas si ni yo mismo las entendí bien?». Lentamente, Thoth fue dejando el juego para prestar atención a otra idea más importante. ¿Y si él inventara una manera de registrar esas reglas? No solo las reglas, sino todas las ideas que se le ocurrieran. Sí, podría registrar en un papiro en forma de signos todas las palabras que escucho. Sería la victoria final contra el olvido. Tomó el papiro y lo miró un buen rato sin obtener resultados. ¿Qué símbolos usaría para representar cosas del mundo y de su mente? Durante días se quedó sentado solo pensando en eso, cada vez más concentrado, mirando el papiro con sus ojos, que brillaban con las posibilidades que pasaban por su mente. Escribiendo de derecha a izquierda, Thoth armaba un juego mucho más complicado que el ajedrez. Uniendo figuras, el dios creaba ideogramas que representaban sus pensamientos. Ahora Thoth estaba liberando las ideas de ser rehenes de la memoria falible de los humanos. Los registros ahora eran exactos y perfectos. Entenderé lo que escribí. Thoth intentaba leer lo que había escrito. Tomó el rollo de papiro, lo puso en su regazo y empezó a leer desde el principio. Y entonces, de las aguas oscuras e inmóviles del sagrado Num, fue surgiendo una pequeña flor de loto que traía en su seno al más grande de los dioses. Todo estaba perfectamente claro. Solo faltaba ponerle nombre a su creación. El dios tardó casi tanto en nombrar su nueva invención como en crearla. Finalmente llegó a una conclusión. Se llamaría jeroglífico. Thoth entonces escribió todas las reglas que recordaba de su ajedrez en un papiro, juntó todo con el juego y corrió, o voló, hacia Tebas para mostrar su nueva creación al dios Ra. Al llegar, encontró a Ra casi dormido cuando entró, y el dios del sol ya pensaba: «Ahí viene él con otra de sus creaciones locas». «Majestad, hoy traigo algo magnífico», dijo Thoth. «No lo dudo», respondió Ra. Entonces Thoth se acercó al trono, abrió el papiro y empezó a hablar sin parar. Ra pensaba que Thoth olía fuertemente a pabuira. Cuando Ra se durmió durante la explicación, Thoth preguntó: «¿Qué le pareció, gran dios?». Ra preguntó: «¿Qué son esos garabatos?». «Ah, son jeroglíficos, otra invención mía», le respondieron. «Sirve para registrar todas las ideas y nunca olvidarlas, como las reglas del increíble juego del dios Thoth», dijo Thoth, golpeándose el pecho. «Esta vez sí me sorprendiste, Thoth». Finalmente, nuestras reuniones ya no discutirán si dije o no algo. Así, Thoth creó la escritura. Durante mucho tiempo, el plomo se quedaba ahí,
entre Noti y Gaby. Y con eso, Noti derramaba lágrimas y caían sobre el cuerpo de Gaby en forma de lluvia. Todo porque ella lo extrañaba mucho. El plomo permanecía totalmente quieto, sin señales de rendirse pronto en su labor. Noti se quejaba con su papá, quien le aconsejaba pensar en otra cosa. De pronto, recordó las palabras de Ra. El chubasco se quedaría ahí todo el año. Fue entonces cuando se percató de que desconocía el significado del nombre Ana. Entonces, le preguntó a su papá, pero él dijo que era mejor que le preguntara al más sabio de los dioses, el loro nerd de Egipto, Thoth. Cuando llegó, vio al dios Ips. «Thoth, déjame aprovechar un poco tu compañía», dijo ella. El dios con cabeza de ibis estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida con hilos de oro. Con la cabeza baja, estaba completamente entregado a su tarea de redactar un papiro con nuevos jeroglíficos sobre su nuevo invento. A pesar de haber hecho una vaga señal de aprobación para que su visitante se acercara, estaba tan concentrado en el papiro que su pico casi lo arrugaba. Veamos una palabrita más. Bellanante, ven. ¿Por qué no usas la punta de tu pico, en lugar de la caña afilada para redactar los jeroglíficos?, preguntó la diosa. Thoth simplemente ignoró la sugerencia, y en la enorme sala solo se escuchó el ruido del papiro siendo rayado. Probablemente sería una nueva invención suya. Ya había hecho álgebra, geometría, astronomía y escritura. ¿Y qué más podría lograr ese brillante cerebro? ¿Qué está inventando ahora?, preguntó la diosa. Tras un breve silencio, Thoth respondió. Estoy terminando el calendario. ¿Calenda qué? ¿Calendario? Una nueva manera de medir el tiempo, dijo el dios. Medir el tiempo por la alternancia de día y noche es inferior. La diosa preocupada preguntó, ¿ya no habrá día y noche? Claro que sí, solo es una forma de decir que... La forma de contar el tiempo cambiará. Se contará en años, cada uno con 360 días. Entonces, Noti tuvo una gran idea. Llamó a Tofi para jugar un juego de dados, su favorito. El perdedor debía cumplir el deseo del ganador. Nati engañó a Tofi y lo venció. El dios Thoth apretó los dientes, porque sabía que había sido engañado, pero aún así preguntó cuál sería el deseo para que ella se fuera de una vez. «Quiero que agregues 5 días más al año», dijo el dios. «No importa la razón, ese es mi deseo». Thoth cumplió la propuesta, y llegó el día 361 del año. El dios del aire siguió sosteniendo a Nuda y Geb. Sin embargo, solo debía hacer eso por 360 días, cuando Ra lo pidió. Con eso, él se fue de ahí, y los dos se unieron de nuevo, y así generaron 2 parejas de hijos, que serían conocidos como Neftis y Set y Osiris e Isis. Al llegar a Ra, él sabía que sus días de gloria acabarían. Él dejó el trono de Egipto, y se lo dejó a Osiris, el entonces dios de la agricultura. Ra, entonces, como ya no se preocupaba más por cuestiones burocráticas de Egipto, pasó a preocuparse solo por su barca y su viaje por el cielo. Cuando, al final de las tardes, las primeras manchas del crepúsculo aparecen en el horizonte, Ra se prepara para ingresar a Amante, el oscuro reino subterráneo. Su barca navega despacio hacia la boca de la noche, diosa celestial. A medida que se va acercando, sus trabajadores, sus remeros, van acelerando. Otros dioses acompañan al Señor del Sol, como Nuris, el dios con cabeza de león. En el futuro, Set también estaría en esa barca, pero por ahora no. Ra permanecía de pie en el centro, iluminándolo todo. Al entrar al inframundo, el disco solar sobre la cabeza de Ra pierde su brillo. La cabeza de Ra, que antes era la de un gran halcón, también va cambiando. Ahora su cabeza sería de carnero. Acercándose a la primera puerta, Ra gritaba, ¡Vamos, Remem! Uno a uno, los portones van siendo atravesados y representan cada una de las 12 horas de la noche. Son regiones completamente oscuras, por las orillas de los lagos, y aparecen varios dioses. En su mayoría, están en formas momificadas y siempre están saludando al dios que pasa por ahí. También hay almas que sufren, junto a innumerables serpientes, algunas erguidas y otras agonizantes. Van caminando hasta llegar a un reino llamado Duat, que en ese momento era custodiado por Anubis, el hijo de Set. Las almas de ese reino se alegran al ver la llegada del dios del sol. «Bienvenido de nuevo al reino de los muertos, gran Amón», dijo el chacal. «¿Cómo va el trabajo, guardián?», respondió Amón-Ra. «Está difícil como siempre. Amit siempre quiere devorar a todos. Debo encontrar y juzgar almas. ¿Podría enviar a alguien para ayudarme ahora? ¿Cuándo lo hará, chacal?». El Supremo respondió mientras los 42 dioses observaban y participaban en el juicio de las almas. Los dos se despidieron, y la barca partió hacia las cavernas del occidente, donde se encontraba Socares,
otra deidad con cabeza de halcón, que algunos decían que era otra personificación del propio Ra. El lugar era tan oscuro que ni siquiera Ra podía ver algo. Había un río allí de aguas turbias, llenas de serpientes, que dificultaba y hacía la travesía completamente peligrosa. En ese instante ocurre algo asombroso. La barca de Ra lentamente va tomando la forma de una gran serpiente, la llamada serpiente sagrada Merre. La forma en que Ra logró cruzar esas aguas. Poco a poco, Ra va saliendo de ahí, llevando junto con él dos grandes peces de aletas coloridas, que van conduciendo la barca hacia la última y más peligrosa de las puertas, para que el sol nazca de nuevo. Al entrar por la última puerta, el silencio lo envuelve todo. Los dioses de la barca saben que en cualquier momento aparecerá el peor enemigo. ¡Aparece, Pofis!, grita Ra. En ese momento, una serpiente que mide más o menos 300 metros se arquea desde las aguas del abismo infernal como una prodigiosa columna negra de escamas superpuestas que parecen tener reflejos de jade fosforescente. Los dioses protegen el barco de Ra de la serpiente, conscientes de que si los devora, el sol no saldrá. Ella se convertirá en la señora del mundo. Una batalla comienza entre los dioses contra Apophis y sus demonios. Maja permanece detrás de sus sirvientes, mientras Onuris arroja una lanza a la cabeza de la serpiente, que cae solo para levantarse nuevamente la noche siguiente. La barca sale por la última puerta para comenzar así un nuevo día. Han pasado muchos y muchos años en su viaje con la barca, pero poco a poco se dio cuenta de que sus caminatas se volvían más lentas. El brillo de Ra ya no era tan grandioso como antes. Estaba experimentando algo muy común para los humanos, la vejez. El grandioso dios Ra se estaba volviendo viejo, y todos los dioses lo notaban, e incluso se preocupaban, pero Ra no lo admitía. Detrás de él siempre iba su bisnieta, la bella Isis. Siempre intentaba sacarle su mayor secreto, el nombre secreto de Ra. Isis sabía, como la buena maga que era, que ese nombre sería capaz de hacer magias inimaginables, pero Ra se negaba a revelar el nombre. Dime, ¿cuál es tu verdadero nombre, abuelito? Vamos, niña, ¿no tienes a tu esposo para fastidiar? Respondió Ra enojado. Abuelito, dime el nombre. Ya te estás poniendo viejo. Con tu nombre puedo ayudarte, viejo. El grandioso dios Ra está en su mejor momento. Decir eso te hace sudar, abuelito. Ra iba a todas partes, e Isis lo seguía, intentando descubrir su nombre. Hasta que un día, ella notó que Ra dejó caer una gota de saliva en el suelo. Ella mezcló saliva, tierra y su magia para crear la primera naja. Entonces, ideó una trampa y enterró la naja justo en medio del camino por donde Ra siempre pasaba, para que cuando él pasara por ahí, fuera mordido por ella, y así, ella pudiera chantajearlo. Al día siguiente, Ra pasó justo encima de la serpiente y fue mordido en el talón, soltando un grito que se escuchó en todo Egipto. Los dioses se reunieron para ver lo sucedido. Ra exclamó: «Fui mordido por esa maldita serpiente. Vamos, Toph, cúrame». «Lo siento, señor, pero no sé qué hacer. Esa criatura es nueva», respondió Ibis. «Entonces, ¿qué haremos?» «Lo sé», dijo Isis, «pero solo te ayudaré si me dices tu nombre real». «Nunca», exclamó Ra. «Tendrás que acostumbrarte al dolor de la picadura». Cuando Isis se iba, Ra la llamó y le susurró la respuesta. Desde entonces, Ra perdió gran parte de sus poderes, todo por culpa de su propia bisnieta. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre los hijos de Geb? El primogénito era Osiris. Él se quedó con el reino de Egipto y fue un buen gobernante, enseñando a los agricultores y civilizando al pueblo antes bárbaro. Resulta que él quiso expandir esa civilización y junto con Thoth y Anubis partió en una expedición con ese propósito. Resulta que, mientras tanto, aprovechando la salida de su hermano, Seth decidió hacer una conspiración para matarlo, ya que tenía mucha envidia de Osiris. Consiguió 72 conspiradores en la corte y elaboró un plan. Cuando Osiris regresó, Seth entró en su habitación durante la noche, midió el cuerpo de su hermano con un hilo e hizo un sarcófago específicamente para él. Seth y sus conspiradores organizaron un banquete para él, con el pretexto de que les contaría sobre su expedición, algo que ellos deseaban escuchar. Él habría hablado sin parar, pero Seth lo interrumpió. «Muy bien, amor, pero hoy tenemos un desafío que hacer aquí». «¿Cuál?», Osiris preguntó. «Tenemos aquí un hermoso sarcófago que será para quien quepa en él», dijo Seth como buen vendedor. «Vaya, es muy bonito», observó Osiris. En eso, varios conspiradores fingieron caer en esa broma e intentaron meterse en el sarcófago. Un gordito, uno alto, uno bajito, pero ninguno cupo. «Hermano, ¿qué tal si lo intentas tú?», preguntó Seth haciendo un gesto para que Osiris se acostara en el sarcófago. «Ah, no sé, no creo que sea para mí». Seth insistió en intentarlo. Osiris se acostó en él, encajando perfectamente.
En cuanto se acostó, Sete gritó: ¡Rápido, ciérrenlo! Osiris entonces vio la tapa aparecer encima de él y escuchó el sonido de martillazos mientras Sete decía: Espero que disfrutes tu nueva expedición, Osiris. Él supo que era su final y lo aceptó. 7 conspiradores lanzaron el sarcófago al Nilo y Sete tomó el control de Egipto. Ellos se enteran de la muerte de Osiris a través de Tot, quien sabía que no tardaría en que Sete fuera tras ella, y que sin la momificación Osiris no iría al inframundo. Ella, Tot y Anubis fueron a buscar el cuerpo. En el camino terminaron en una vieja cabaña, donde vivía una mujer con su bebé. Mientras hablaban con la mujer, 7 escorpiones que siguieron a Isis entraron por una rendija de la casa, y uno de ellos terminó picando al hijo de la mujer, quien habría muerto si no hubieran usado sus encantamientos para salvar al niño. Después de pasar la noche en esa casa, Isis partió sola por el Nilo en una balsa. Cuando estaba cerca de un palacio de una ciudad llamada Biblos, se dio cuenta de que había una gran división en la orilla, como si algo hubiera sido sacado de ahí. El habitante local dijo que ahí había nacido un hermoso árbol de la nada, y que el rey decidió tomar el tronco y llevarlo a su palacio como adorno. En su forma de golondrina, Isis entró al palacio y ahí encontró el tronco, en medio del lugar, bellísimo y de color jade. Ahí estaba Osiris. Entonces, Isis se disfrazó de sirvienta y se ganó la confianza de la reina, lo suficiente para que ella dejara que Isis cuidara de su hijo. En cierta noche, Isis llevó al niño a un ritual que le daría la vida eterna. La reina acusó a Isis de brujería cuando vio el ritual con fuego, diciendo que quería matar a su hijo. Pero al explicar sus intenciones, la reina perdonó a Isis y también le permitió abrir el tronco del árbol y llevarse el cuerpo de su esposo. Llegando con Tot y Anubis de nuevo, Isis entonces tomó a Osiris y lo llevó con Tot y Anubis otra vez. Dejaron a Osiris oculto cerca de una orilla y buscaron los elementos para el ritual de momificación. Mientras tanto, un cerdo guió a Set hasta el cuerpo. Lo habían encontrado. Vamos a ver si pueden encontrar cada parte de su cuerpo ahora, dijo Set. Set esparció el cuerpo de Osiris por todo Egipto, incluso su miembro viril. Finalmente, se lo dio de comer a un cocodrilo. Cuando Isis, Tot y Anubis regresaron y vieron lo sucedido, Isis lloró. Pero Anubis dijo que encontraría a Osiris con su olfato, y así lo hizo. Encontraron todas las partes de su cuerpo, menos la principal, el pequeño Osiris. Al final, lo reemplazaron por uno de madera. Anubis realizó el ritual, Osiris revivió brevemente, tiempo suficiente para unirse a Isis, luego murió nuevamente, esta vez yendo al Duat, el reino de los muertos, donde se convertiría en el nuevo gobernante. De esa extraña unión de Osiris e Isis nació un niño llamado Horus, que también tenía cabeza de halcón. El nacimiento de Horus se difundió por todo Egipto, y aunque Isis y sus compañeros estaban alejados del palacio, esa historia llegó a Set, quien envió a sus subordinados a buscarlos. Su Majestad, hay indicios de que están en Khains, informó un súbdito. Indicios. Solo saben hablar de eso. Yo quiero certezas. Yo mismo voy a verificar, dijo Set. Dios entonces se sentó, cerró los ojos y logró poner su esencia en una serpiente negra venenosa, dirigiéndose hacia Khains. Allí vio al bebé Horus en su cuna, y se acercó, pero Anubis se percató y espantó a la serpiente. Después de eso, Horus creció, y fue entrenado por su propio padre Osiris para la batalla final contra Seth. El entrenamiento duró 6 meses, y Osiris dijo que antes de cualquier guerra, todo debía intentar resolverse primero en el Consejo de los Dioses. Ese consejo entonces fue convocado. Todos los dioses estaban presentes, pero esa reunión no sirvió de nada, porque Isis no dejaba de insultar a Seth, mientras que Seth decía que no participaría en el consejo mientras Isis estuviera presente. Entonces se organizó otra reunión sin Isis en una llamada Isla del Medio. La única manera de llegar a la isla era a través de un barquero, a quien Seth le advirtió que no dejara pasar a Isis de ninguna manera. Pero Isis terminó disfrazándose y llegó a la reunión como una joven hermosa y atrajo a Seth. «Hola, bella dama, ¿qué haces aquí en el Consejo de los Dioses?» «Ah, hola», respondió Isis. «Ocurrió una tragedia, y me gustaría aclarar una duda con alguno de ustedes». «Claro, todo lo que quieras». «Estuve casada con un pastor, y tuvimos un hijo. Sin embargo, ese pastor fue asesinado por su hermano, quien se quedó con las ovejas». ¿No crees que ese hermano es un canalla? Sí, claro, por supuesto que es un canalla. Las ovejas son de su hijo. Isis se rebeló y expuso la hipocresía de Set frente al consejo, el cual le dijo a Set que le diera la corona a Horus. «Pues pueden irse ustedes y ese consejo al infierno», dijo Set. Ahora la guerra entre Horus y Set era inevitable. El aullido de los chacales resonaba en las gélidas noches desérticas.
En la zona había cabañas coloridas. El sitio era abierto, rodeado por muros de piedra, perfecto para el combate por suceder. Cuando los chacales se callaron, era posible escuchar el sonido de los centinelas caminando por la región, y también algunos gritos de soldados que eran picados durante la noche por serpientes y escorpiones. Dentro de la tienda principal estaba Horus, pensando en la orden que le daría a su mensajero que estaba frente a él. Mientras tanto, Seth partía con sus tropas en dirección a Horus, porque sabía que o atacaba primero, o entonces sufriría un cerco de las tropas de Or. Cuando la barca de Ja comenzó a levantarse en el horizonte, ya no quedaba ninguna tienda en el suelo. Todos estaban de pie, listos y preparados para comenzar la guerra. Al elevarse el sol, reflejaba las puntas de las lanzas de los soldados de Horus. Formaba una luz tan grande que parecía incluso que otro sol estaba naciendo en la tierra. El comandante de Sete notó desde lejos el avance de los soldados de Horus y ya dio aviso. Entonces se escuchó un estruendo detrás de Sete. Sus hipopótamos, que eran usados como armas, gritaban y empezaban a dirigirse hacia otras tropas. Pero Sete gritó para que controlaran a los animales, haciendo que chocaran entre sí por el intento de los soldados de dominarlos. Los arqueros se preparaban y marchaban justo detrás de Sete, que estaba de pie en su carro escarlata, tirado por caballos grisáceos. Horus realmente había ordenado a su ejército avanzar en cuanto se dio cuenta de que las tropas de Sete venían, aunque fuera a lo lejos. Entonces, los dos ejércitos marcharon y terminaron encontrándose de una manera colosal. Mientras Ra avanzaba hasta el centro del cielo, para no beneficiar a ninguno de los dos lados con su luz, por fin, los dos ejércitos estaban frente a frente. Horus estaba de pie en su carro llameante, mirando fijamente a Seth, y fue su tío quien habló primero. ¿A quién traes con esos traidores? Vine a enfrentar a tus esclavos, tío. Pero seré bueno y te daré la oportunidad de rendirte para que dejes de ensuciar las arenas de Egipto, respondió Horus. Cállate, hijo de un castrado con una ramera buitre, dijo Seth. ¿Qué tal si tu voz feminista se calla y vamos a la guerra de una vez? Un estruendo ensordecedor de espadas y escudos chocando surgió en el aire. Que canten con dolor y sangre, dijo Seth. Pero Seth ordenó a sus arqueros soltar las flechas, sin dar mucha oportunidad al otro ejército. Se oyó el silbido de las flechas subiendo y cayendo en la línea del frente enemigo. ¡Cuidado, comandante!, gritó el soldado de Horus antes de ser alcanzado por las flechas. Horus sacó velozmente su escudo para defenderse de la lluvia de flechas. Nada le pasó, pero desafortunadamente varios soldados a su alrededor no tuvieron suerte. Fueron alcanzados y abatidos sin la menor piedad. Recibieron disparos en el cuello, rostro y espalda. Todos se desplomaron. ¡7, por supuesto!, gritó celebrando. «Al frente, inútiles», dijo Seth, animando y ofendiendo a sus subordinados. El pequeño espacio que separaba a las dos tropas comenzó a disminuir impresionantemente rápido, cuando el ejército de Horus también avanzó en respuesta al ataque. El ambiente se intensificó rápidamente por los golpes de espadas y lanzas. Los soldados eran atravesados y caían al suelo. El agua del Nilo se transformó en un río escarlata, burbujeante, con un nuevo volumen y consistencia. Y los cocodrilos se divertían con la comida que les aparecía. Los soldados lucharon por largo tiempo. Muchos murieron ahí mismo, junto a amigos y enemigos. Algunos eran valientes y se aventuraban, intentando avanzar hacia la línea enemiga y dar algunos golpes a los otros soldados. Pero luego también morían y caían al suelo. Horus y Seth observaban la batalla atentamente, esperando que alguno de los ejércitos finalmente cayera o se rindiera de una vez. Pero nada parecía suceder. «¿Qué opina, Majestad?», preguntó un comandante de Seth junto al carro rojo. Seth no respondió, y esa guerra sin sentido continuaría por más de 80 años. En cierto momento, ya sin aguantar más, Horus simplemente bajó del carro, se transformó en un halcón y subió a los cielos. Seth, al ver eso, lo señaló y ordenó a sus arqueros que le apuntaran. Pero Horus fue astuto. Volaba cerca del sol a una altura suficiente para evitar que los arqueros se sintieran cómodos para acertarle. Entonces, el comandante de Horus ordenó a sus arqueros que apuntaran contra los de Seth. Entonces, Seth se dio cuenta de que Horus, en realidad, lo estaba buscando. Así que se metió entre los hipopótamos e intentó disfrazarse. Pero Horus bajó y clavó sus garras en Seth hipopótamo, quien soltó un gran grito. Entonces, Seth se transformó en un ciervo y desapareció corriendo de un solo salto. Mientras Horus subía de nuevo al cielo, se posaba en una roca y veía a Seth huyendo. Y de nuevo, voló por los cielos siguiéndolo y se detuvo frente a él. Entonces, Seth frenó con sus 4 patas. «Ahora es entre tú y yo», dijo Horus. A pesar de la sorpresa, Seth retrocedió, listo para ponerle fin a esta historia. «¿Quieres un duelo, periquito?» «Exactamente, un duelo justo».
Si es que sabes lo que significa esa palabra, respondió Horus. Set escupió en dirección a Horus, y este se levantó en vuelo, sosteniendo su lanza y escudo, y regresó con 2 espadas y le dio una a Set. «Toma tu espada, villano», decía Horus. «Veamos si peleas como un dios y no como una serpiente». Set soltó un grito y se lanzó hacia Horus, y cuando sus espadas se encontraron, la onda del ataque pudo ser sentida por ambos ejércitos, al punto que simplemente dejaron de luchar. Set rozó su espada en el hombro de Horus sin efecto alguno. Horus, por su parte, castró rápidamente a Sete, mutilando al dios. «Ahora pensarás 2 veces antes de burlarte de mi padre». Sete, con un grito absurdo, respondió rápidamente, sacó un puñal y se lanzó contra Horus, quien apenas podía defenderse. «¡Maldito desgraciado! ¿Quién crees que soy?», gritaba Sete. En una rápida secuencia, Sete arrancó el ojo derecho de Horus y retrocedió sosteniendo su premio. Él lanzó el ojo de Horus diciendo: «Ahí está la lechuza del pantano. ¿Dónde estaba tu pieza?». Horus se tapó el ojo derecho. Recordaba el entrenamiento con su padre. Debía pensar rápido, pues su oponente tenía una clara ventaja. Pero él se defendió bien en ese combate, que pareció durar también 80 años. Toph, el mensajero de Ra, apareció detrás de ellos y dijo: «Lárgate de aquí». «Pelícano», dijo Seth, «tócame, y Ra te convertirá en cenizas». Horus bajó la guardia en ese instante, y Seth se apresuró a hacer lo mismo. «Ra y los demás dioses están hartos de esta pelea ridícula entre ustedes dos», decía el Ibis. «No importa, de todas formas tenemos que decidir quién se quedará con Egipto», dijo Seth. Todd dijo: «Egipto era de Osiris, quien ahora reina en el inframundo. Seth, si no cumples lo acordado en el consejo, te convertirás en el señor de la segunda tierra de los muertos, ya que esta guerra ha dejado escasa comida en Egipto». Seth, en ese momento gruñó: «Tú te quedas con la corona Horus», decía Todd acercándose a Horus con la corona de Egipto. «Tú serás lo que los demás llaman el gran rey, el primer faraón, y todos los demás serán tus hijos». «Claro que arreglaremos ese ojo». Toph curó el ojo derecho de Horus. «Bien, ¿pero yo? Van a aprisionarme». Seth decía con asco que tendría una nueva misión, según Toph volteándose hacia él. «Ascenderás a un lugar más vasto que Egipto, a la barca de Ra. Tendrás la misión de luchar contra Apophis cada noche, y debes derrotarla para asegurar que el día nazca de nuevo». «Curaremos la herida». Toph curó al 7 y subió con él al parque de Ra. Bueno, después de todo lo que pasó, los humanos empezaron a faltarle el respeto a los dioses, especialmente al dios Ra, el dios del sol, porque notaban que él estaba más viejo, más cansado, que ya no tenía ese brillo glorioso de siempre. Los humanos comenzaron a ignorarlo en gran medida. Ra, al percatarse de eso, se disfrazó de humano y caminó entre ellos para escuchar lo que decían sobre él. So que cada paso que Ra daba era una blasfemia, era una humillación mayor para él. Entonces, decidió reunir al Consejo de Dioses, y dijo que quería vengarse de los humanos, acabar con esa raza que él llamaba ingrata y miserable. Ra estaba muy enojado, así que llamó a Hathor, la diosa con cabeza de vaca, y la transformó en una leona, que era llamada Sekhmet, y le dio órdenes muy directas. Sekhmet, desciende a la tierra y acaba con los humanos. Todos aquellos que me humillaron deben ser eliminados. No perdones a nadie. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie. Mata a todos. Eso es lo que merecen después de humillar al gran Rao. Como desees, su majestad, dijo Sekhmet. Entonces descendió en Egipto, y al ver al primer humano, saltó sobre él partiéndolo en 2. Y así continuó matando humano tras humano, sin perdonar a nadie. Incluso creó un nuevo río Nilo ahí, solo que un Nilo hecho de sangre. La violencia de Sekhmet era tal que aterrorizaba hasta a los propios dioses. Ra, al darse cuenta de que ella no perdonaba a nadie, ni siquiera a quienes aún lo veneraban, acabó arrepentido. Él se reunió con los últimos humanos que quedaban vivos en la tierra y prepararon una bebida muy roja, parecida a la sangre, y la dejaron expuesta al aire libre. Cuando Sekhmet vio el líquido, creyó que era sangre humana y la bebió. Después de beber, ella se durmió, y Hath la convirtió nuevamente en la diosa Hathor, prometiendo nunca más repetirlo. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte, darle hype y compartir el video, porque de verdad me ayudará muchísimo, ¿eh? Y si quieres ver algún video como este, hice uno muy parecido, solo que de mitología nórdica, que te va a estar apareciendo ahí.